Buenas, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. Segunda etapa del año tan particular que nos toca vivir. Continuar haciendo antropología, como hablábamos antes de las vacaciones. En esta situación sé que se nota compleja. Trato en lo posible de ser lo más práctico con las explicaciones estas como para poder solucionar en algo el problema de no estar acompañándolos permanentemente. Me parece que no estamos terminando de encontrar el punto en el que ustedes también actúen conforme con la problemática de la materia, poder seguir las clases, poder seguir las actividades. Y tienen muy pocas respuestas de la última actividad, principalmente con los videos sugeridos para subirlo al Padre con respecto a los mitos. Y en esta segunda etapa está bueno que tengamos en cuenta que las materias no están promocionadas directamente. Nadie las va a promocionar sino solamente ustedes, en tanto cumplan con los tiempos obligatorios de la entrega de los trabajos. Entonces yo los invito a ser más activos en la devolución, en comunicarse conmigo ante algún inconveniente, porque si no se torna mucho más compleja aún la materia. Ustedes han elegido la orientación de sociales y esta materia es una de las materias específicas de la orientación de sociales, entonces se hace sumamente importante el cursado de la misma. Si nosotros no avanzamos juntos, se va a hacer muy difícil poder ir haciendo las actividades. Yo los invito entonces a eso. Hoy en esta clase número 7 vamos a ver la segunda parte o la segunda forma o intento de explicar el origen del hombre. En la clase anterior veíamos el primero, que tenía que ver con las cuestiones mitológicas. En este segundo ya vamos a pasar a una instancia mucho más racional, no científica aún, pero es un intento más racional del hombre para buscar explicaciones de su propio origen. Veamos. Un primer punto que nosotros vamos a ver en esta clase es lo que la filosofía griega llama el paso del mito al logos, que es justamente el paso de dejar de creer en un relato mitológico para empezar a pensar y a buscar respuestas desde la propia razón, desde el propio razonamiento. Y esto lo hicieron los primeros filósofos griegos, que trataron de alguna manera en el momento que empezaban los mitos a carecer de fundamentos, a no dar las respuestas que ellos necesitaban para todas sus preguntas, bueno, empezaron a pensar y empezaron a buscar explicaciones desde donde vivían, de las cosas que tenían a mano, ya no tanto creer en las explicaciones mitológicas, sino más bien buscar sus propias razones, ¿sí? Es cierto que los mitos vinieron a suplir una forma de explicar en momentos en que había que construir un relato que permitiera que la gente creyera, ¿sí? Recordemos que en la clase pasada decíamos que particularmente los mitos tenían esta función de hacer potenciar la fe, la creencia. Lo racional de este paso va a ser el que ya dejo de creer en aquello que no veo, que no lo puedo explicar realmente, porque el mito no termina de satisfacer mis necesidades o mis deseos de conocimiento, y entonces comienzo a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en tanto pregunto por qué, empiezo a buscar desde mi lógica racional esas explicaciones. Esto es lo que se llama en la filosofía griega el paso del mito al logo. Nosotros tenemos una instancia en nuestra niñez donde hacemos este paso del mito al logo. Esa instancia en la que vemos que todo aquello que nos contaban de la existencia de Papá Noel, de que los Reyes Magos venían en un determinado momento de la noche, del ratón Pérez, comienza a no tener sentido. Entonces, ¿por qué me da asco los ratones? Pero se me cae un diente y estoy esperando que venga un ratón a meterse debajo de mi almohada, sacarme un diente y darme plata. O sea, ese tipo de mitos, de leyendas, de explicaciones gráficas tenían un sentido, o tienen un sentido. Tratar de hacer o de aliviar, por ejemplo, en el caso del ratón Pérez, por ahí lo fuerte que es perder un diente. Pero cuando comienzo a plantearme y veo que no puede ser cierto que un ratón venga a buscar los dientes, empiezo a buscar otro tipo de explicaciones. ¿Y qué pasará? Hasta que llego a conclusiones logradas por mi propia pregunta. ¿Y por qué?
¿Y por qué? ¿Por qué viene el ratón? Y por esto, y cuando mi interlocutor trata de responderme, yo inmediatamente voy detectando fallas en ese discurso que me permiten darme cuenta que hay algo que no cierra. Y entonces las explicaciones las termino haciendo por relaciones lógicas. Bueno, esto es lo que pasa en el planteo del mito al logo. La necesidad de buscar respuestas hizo que el hombre razonara y buscara justificaciones y argumentos mucho más lógicos, más concretos, mucho más críticos. Y eso va a ser lo que va a permitir que los primeros filósofos griegos comenzaran también a hacer lo que se llama la filosofía de la naturaleza, a preguntarse sobre el origen del hombre. Esta pregunta trascendental en toda la historia de la humanidad se le hicieron los primeros filósofos griegos, tales de Mileto, Anaximandro, los anatomistas, los pitagóricos, Empédocles, Anaxágoras, Heráclito, Parménides, Aristóteles, Platón, Sócrates, todos autores, todos pensadores griegos que apuntaron también a tratar de resolver la pregunta sobre el origen. ¿A dónde apuntaron primero a buscar esas respuestas? Bueno, como los mitos irreales e inmateriales no era posible de que me solucionara la duda, empezaron a ver sobre la naturaleza. Bueno, si nosotros vivimos en este mundo natural, es este mundo natural el que nos tiene que dar las respuestas. Y empezaron a hablar de los 4 elementos fundamentales de que están hechas las cosas: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y entonces cada uno de estos autores fue poniendo el foco en cuál sería el elemento que daría la vida, el elemento que sería el centro del origen, si bien van entre todos acordando, por decirlo así, que los 4 elementos están presentes en todos los materiales. Hay uno que va a terminar siendo la clave de la vida. Por ejemplo, Tales de Mileto va a apuntar al agua y Tales va a decir, bueno, a ver, ¿por qué el agua? Y porque usted fíjese que cuando uno nace envuelto en agua, ¿sí? En el parto, y eso estuvo dando vida, y entonces ya no está en ese ambiente de agua que estaba en el vientre de la madre, y necesita alimentarse y se empieza a alimentar con cosas líquidas. Y cuando tiene hambre llora y va perdiendo líquido. Cuando está triste y compungido llora y pierde líquido. Cuando hacemos una actividad física transpiramos, perdemos líquido y nos hidratamos y nos volvemos a tomar fuerza. Cuando estamos muy cargados orinamos y entonces evacuamos el líquido sobrante y seguimos manteniendo nuestra actividad. Entonces va a decir, bueno, ahí está el origen. Te dan los 4 elementos, pero quien da la vida, quien es la clave es el agua. Y después vendrá Anaximandro y dirá, no, bueno, pero vamos más allá, ¿de dónde aparece todo esto? Y va a hablar de lo que es el apeiron, que es como una masa indeterminada de cosas, desde donde ahí se empiezan a confabular los elementos para ir dando formas a las materias. Bueno, van a aparecer los anatomistas empezando a hablar de los átomos, pero con un concepto muy diferente del concepto de átomos que tenemos ahora. Sin embargo, van a decir que los átomos van a ser como pequeñas partículas compuestas de los 4 elementos que forman los seres materiales. Entonces viene esta idea, los pitagóricos y Pitágoras con el tema de las matemáticas. A ver, ¿qué es lo que planteaba Pitágoras? Que los materiales o estos 4 elementos estaban distribuidos de manera cuantitativa perfecta para dar vida y origen a las cosas, ¿sí? Todos estos autores, de alguna manera, entonces, van a hacer foco en la naturaleza para tratar de encontrar las explicaciones racionales a su pregunta puntual, que era el origen del hombre y de la vida. Ahora bien, con el paso del tiempo, hubo religiones que también tomaron fundamentos desde el pensamiento filosófico, pero también desde la Biblia, para tratar de encontrar nuevas fundamentaciones o nuevas explicaciones del origen del hombre. Y ahí aparece la teoría creacionista y la teoría fijista. 2 conceptos que ustedes ya vieron en años anteriores, principalmente en biología. Por eso acá vamos a hacer un repaso general. En el apunte van a tener un análisis del fijismo y del creacionismo. Sobre esto vamos a hacer un trabajo práctico en la clase que viene.
Y el creacionismo va a plantear que el origen de cada especie se debe a que hay un acto creador específico generado obviamente por un ser superior, a ese ser al que se le llama Dios. Y entonces el mundo va a ser creado según el relato de Génesis, del libro de la Biblia. Por el otro lado tenemos la teoría fijista, donde van a decir, bueno, sí, hay un acto creador inicial que creó las especies y estas especies se han mantenido invariable a lo largo de la historia, tal como fueron creadas, ¿sí? Están muy emparentadas ambas teorías, hasta podríamos decir que el fijismo terminaría siendo como la base científica del creacionismo, ¿sí? Para el creacionismo, o esta doctrina religiosa, filosófica, va a decir que obviamente en el origen de todo hay un Dios que lo ha creado, que le ha dado existencia a los seres, y que esta existencia ha sido así pensada desde el principio sin tener ningún tipo de evolución o de modificación a lo largo de la historia, ¿sí? Obviamente el creacionismo es un movimiento antievolucionista. En la clase que viene vamos a hablar sobre las teorías de la evolución de Darwin. Y esta situación ha hecho que muchas religiones, principalmente norteamericanas, hayan tomado el creacionismo como su base fundacional para poder explicar el origen del hombre. Tomando elementos y rasgos del libro de Génesis, ¿sí?, principalmente sobre la creación del mundo y del hombre, le han puesto desde estas teorías elementos más racionales que permiten explicar fuera de la cuestión mitológica de lo que decíamos en la clase anterior con respecto al Génesis. Si avanzamos un poquito más, encontramos a Linneo, ya más científico en esta postura y hablando desde el fijismo y planteando esta cuestión de que el mundo ha permanecido así a lo largo de la historia. El tema es que, si bien mantiene esta idea de Dios, el fijismo se va a topar con algunas cuestiones que no va a poder terminar de explicar tan fácilmente. Hay una cuestión filosófica de por medio, pero que no puede terminar de explicar qué pasa cuando empiezan a descubrirse los primeros fósiles, que son restos de seres vivos que no se asemejan a ningún ser vivo que existe en el momento en que se van siendo encontrados. Y entonces, ¿cómo explicas la aparición de fósiles? ¿Qué son los fósiles? Ante esta situación de inconvenientes que va teniendo el fijismo para poder explicar esto de la realidad inalterable, aparece, por ejemplo, Cuvier con las teorías catastrofistas. Que, el catastrofismo va a plantear o va a agregarle al fijismo y al creacionismo esta idea de que al final los fósiles son el resultado de lo que ha quedado de especies que en tanto hubo catástrofes naturales fueron desapareciendo. No habla de evolucionismo, pero sí habla de que cíclicamente la Tierra o el mundo que conocemos ha ido viviendo ciertas catástrofes naturales, va a decir Cuvier, que ha dado origen a nuevos comienzos, ¿sí? En esto tomo mucho el ejemplo del diluvio universal, del arca de Noé, donde dice, bueno, ese tipo de eventos sobrenaturales donde la Tierra tuvo como grandes movimientos, hizo que muchos seres desaparecieran y quedaran sus registros a través de los fósiles. Pero estos seres no es que dieron lugar a nuevos seres, sino que los que perecieron en el diluvio no existen más y los otros que han podido mantenerse persisten en el tiempo. Es la misma línea, sí, trata el catastrofismo de poder solucionar aquello que el fijismo y el creacionismo no logran de cerrar, no logran de explicar, no logran de poder dar respuestas ante las críticas de las teorías científicas más emparentadas con el evolucionismo. Vamos a ver la clase que viene cómo los dos grandes rivales son el creacionismo con el fijismo y el catastrofismo de un lado y el evolucionismo y todas las teorías naturales de este otro. Esos son los dos grandes adversarios que se enfrentan acá porque conceptualmente están en polos totalmente opuestos sobre la idea originaria de la vida y del hombre. Como dato, para ir terminando, el fijismo
y el creacionismo van a ser creencias que se mantienen hoy, incluso en muchas escuelas norteamericanas de fuerte influencia de la religión, religiones como los testigos de Jehová, como los evangelistas, como los baptistas, como las religiones anglosajonas también, siguen manteniendo esta explicación, ya no usando el Génesis como fuente de conocimiento, sino usando estas teorías mucho más racionales, que tratan de buscar muchas más razones fundamentales que solo explicar a través de un mito como lo hace el Génesis, pero que siguen basados en esta idea de que hay un Dios creador que hizo este mundo tal y como lo conocemos, y que a lo largo de la historia ha sufrido alteraciones naturales que le han permitido como pequeñas recreaciones, pero no por ello el renacer de nuevos seres o la aparición de nuevos seres. ¿Hay críticas sobre esto? Sí, hay posturas que van a decir que no tienen mucho de base científica, porque en realidad es tratar de partir de un mito para buscar explicaciones racionales a ese mito, que de alguna manera es diferente a lo que planteaban los griegos sobre el paso del mito al logo. Los griegos que empezaron a pensar de cero, es decir, a partir de las dudas que me generaron los mitos ya no me dan respuestas. Me dedico a buscar las explicaciones de la naturaleza, de la física, de lo que veo. El fijismo y el creacionismo van a seguir emparentados como teorías religiosas con la Biblia, con el libro de Génesis, con las historias de Noé, con la creación del mundo en 7 días. Y a esas situaciones bíblicas le van a dar fundamentos racionales teóricos, ¿sí? Ese va a ser un gran cuestionamiento, porque el mundo va a empezar a tener descubrimientos científicos que ponen permanentemente en cuestionamiento los postulados del fijismo, del creacionismo, del catastrofismo. Bien, chicos, llegamos al final de esta clase. En la próxima clase ya vamos a avanzar sobre la última parte de formas de explicar el origen del hombre. Me parece importante esto que decíamos recién, las actividades que planteo para esta clase no me las deben enviar, pero sí es importante que vayamos haciendo las clases que les pido. Después de la próxima clase sí vamos a programar el último tema de esta unidad y un encuentro como para hacer un cierre, un encuentro virtual para hacer un cierre donde voy a dejar planteado lo que va a ser el trabajo integrador de esta unidad, para darle después paso a la unidad de cultura. Por como viene la mano, así termina el año. En esta dualidad desde lo virtual, muy poco posible que volvamos a la escuela. Entonces yo les pido que sigamos juntos el camino de esta materia, porque se hace muy complejo si lo perdemos. Estemos en contacto, mándenme mail, mándenme mensaje por la cuenta de Instagram: profe, tengo este problema, profe, no puedo entregar el trabajo a tiempo pero avísenme, porque si ustedes no me avisan, yo doy como que ustedes no están acompañando la materia y después aparecen las notas que aparecieron en el informe al final de la primera etapa, ¿sí? Ojo, que los informes va a estar al final de esta segunda etapa y quien no haya cumplido con las expectativas de la materia se la lleva a rendir, ¿sí? Entonces estemos atentos a eso. La escuela sigue avanzando aún en situación de pandemia y ustedes tienen que seguir estudiando y aprobando las materias aún en esta situación. Vamos a salir adelante, nos vamos a volver a encontrar, pero hasta que eso suceda tenemos que seguir estudiando. Nos vemos en la próxima clase, los espero de nuevo ahí. Aprovechen, vean los videos, lean los textos, hagan las actividades, porque les va a ayudar a ir preparándose, porque seguramente uno de los trabajos integradores sea una evaluación múltiple opción. Se los avisé. Nos vemos.